Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, atentos en el estudio devocional para culminar la semana eh, acerca del Espíritu Santo. Ayer estudiamos el sello del Espíritu Santo. Estudiamos que si una persona no porta el sello de Dios, no es hijo de Dios. Ahora, hay tres pares de palabras incluidas en el versículo que estudiamos ayer de Filipenses 1:13, Efesios 1:13, perdón, donde dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Hay tres cosas que debemos de analizar para concluir el estudio de ayer, porque solamente veremos algo maravilloso acerca del Espíritu Santo. Pero para concluir ayer hay tres pares de palabras incluidas en este versículo para entender un poco mejor este tema o que quede más claro. Número uno dice en el versículo 13 dice, en él fueron marcados con el sello. Y con esto Pablo está declarando que un cristiano ya no es un solitario, que como creyente en Cristo, tú estás incluido en Cristo. Has sido unido junto con Cristo. Eres una rama de su vid verdadera y su vida te nutre constantemente. Su estatus también es tuyo. Eres escogido en Él, adoptado como hijo o hija en Él, aceptado en Él, redimido en Él, perdonado en Él y sellado en Él. Y entenderás por qué encontramos tan ilógica la interpretación de que mientras todos los cristianos son escogidos, adoptados, redimidos y perdonados en Cristo, no todos están sellados. Escuchen bien esto. Eso simplemente no puede ser, puesto que si estás en Cristo, ustedes fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Todos aquellos que son aceptados, unidos, reconciliados y perdonados, también son sellados. Es imposible estar en Cristo sin ser predestinado. Es imposible estar en Él sin tener la justicia de Cristo imputada a ti. Es imposible estar en Él sin que todas las cosas ayuden para tu bien. Es imposible estar en Él sin que Dios provea tus necesidades. Y es igualmente imposible estar en Él sin estar marcado con su sello. Ninguna persona puede estar en Cristo y fuera del sello del Espíritu Santo. Ahora déjame ir más allá. No podemos estar en Cristo sin estar en el Espíritu, ya que Cristo y el Espíritu son uno y ese uno es indivisible, no se puede dividir. Así es con el cristiano. Él tiene a Cristo y al Espíritu. No puede tener uno sin el otro. Están tan estrechamente identificados que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. O sea, Él no está confundiendo la identidad distintiva de estas personas, ya que el Espíritu no se encarnó ni murió por nuestros pecados. Pablo solo está enfatizando la completa fusión de su obra en la economía de la redención. El Espíritu hace exactamente lo que el Señor hace. La obra del Espíritu no es una obra especial más allá de la del Señor. El Espíritu es el Señor obrando. Así que el sello del Espíritu y el Hijo de Dios le pertenecen a cada cristiano. La oveja más débil del redil de Cristo tiene tanto al Hijo como al Espíritu y por supuesto también al Padre. Ahora, número 2, también ustedes, este otro juego de palabras. Las dos palabras al inicio del texto se refiere a la oración que les precede, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes creyeron en Él. Efesios 1:12 y 13. Pablo está diciendo que nosotros, los judíos, o sea, refiriéndose a Él, que es judío,
fueron los primeros en esperar en el Mesías. Pero ahora los gentiles, nosotros, también hemos sido incluidos en Cristo. En un tiempo los gentiles estuvieron sin Dios, sin sus pactos y promesas, sin los 10 mandamientos y las escrituras, sin los sacrificios del templo y sin la esperanza del Mesías que aplastaría la cabeza de Satanás. Estaban en el dominio de las tinieblas, gobernados por el Dios de este mundo. Pero ahora también ustedes han escuchado las buenas noticias y las creyeron y fueron sellados con el Espíritu. Este es un recordatorio especial para los cristianos de habla hispana, para que nunca pierdan de vista la gloria y la maravilla de la gracia de Dios en ellos. Recientes excavaciones arqueológicas en diferentes lugares de América Latina han confirmado qué horrible era la vida antes de que el Evangelio llegara. Los sacrificios humanos eran prácticas comunes y aún existe mucha idolatría, pero poco a poco el Evangelio ha ido entrando y transformando todo esto. Así que nosotros también hemos oído la palabra de verdad, a pesar de todo lo que somos, de todo lo que hemos sido y de todo lo que sabemos sobre nosotros mismos y sobre todo lo que Dios sabe de nosotros. Él, en su gracia estupenda, nos ha marcado con el sello del Espíritu. Ellos serán míos, dice el Señor. El día en que dejemos de maravillarnos será el día en que el olor fragante desaparezca de nuestra vida cristiana. Y no estoy seguro si mucho de nuestra tibieza, nuestra mundanalidad en la fe y las emociones artificiales que experimentamos en nuestros servicios de adoración surgen de estar tan acostumbrados a la idea de que Dios ama a los pecadores como nosotros. De alguna manera estamos dando por hecho el privilegio de nuestra adopción y la gloria de ser sellados con el Espíritu Santo de Dios. Así Pablo nos dice también a ustedes que estaban lejos, enajenados y que eran enemigos en sus mentes, haciendo malas obras, Dios los ha acercado hacia Él. También debemos pensar en esto. Yo también estoy siendo amado. Tú estás siendo amado con amor eterno por el Hacedor del universo. Fuimos escogidos por Él, adoptados en su familia, redimidos, comprados de la esclavitud del pecado, perdonados de la culpa y ahora nos guarda con su poder. El tercer juego de palabras dice el Espíritu prometido. Todo cristiano tiene el Espíritu porque Dios lo ha prometido. Somos sellados porque Dios lo ha prometido. Y enfatizo esto porque algunas personas declaran que debemos hacer ciertas cosas para arrebatar este sello de las manos de Dios. Tienes que ganarte el sellado con sesiones prolongadas de oración. Tienes que encargarte de tus pecados y renunciar a ellos, implorando sinceramente al Señor por muchos años hasta que sientas que tu vida está en orden y has ascendido a un nivel más alto. Has amputado todo lo que está mal en tu vida para que al fin puedas experimentar el sellado del Espíritu. Ciertamente como cristianos debemos orar más sincera y humildemente. Debemos tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Experimentamos el sufrimiento en nuestro cuerpo y alma porque Cristo también ha sufrido. Debemos guardar los deseos del cuerpo en sujeción para que no nos desvíen. Todas esas disciplinas son parte de la vida cristiana, pero todas son hechas con el poder del Espíritu que ya nos ha sellado. No se hacen para obtener el sellado. Ahora, ¿cómo obtiene a alguien el sello del Espíritu? Creyendo en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de su vida pasada, naciendo de nuevo. Debemos verlo a Él y ser salvos. Es a Él la gloria del Evangelio. Las condiciones del sellado del Espíritu Santo son precisamente análogas a la condición de la justificación por la cual Jesús viene a nuestras vidas, solo por gracia, por medio solo de la fe.
debemos recibir en nuestro corazón al Hijo de Dios. En ese momento seremos marcados en Él con el sello del Espíritu. Los gentiles cristianos en Éfeso no tenían que cumplir ciertas condiciones para recibir el sello del Espíritu, porque Dios ya había prometido dar el Espíritu a todos los que creyeran en su Hijo. Ahora, escucha este punto para terminar con esto. La inconsecuencia de algunos creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos argumentan y dicen, mira cómo se comporta ese cristiano. Estás diciendo que con tanta debilidad, fracaso y absoluta mundanalidad, esa persona está sellada con el Espíritu Santo de Dios. Pues para dar una respuesta te pregunto, ¿cuál es la legitimidad de los argumentos pragmáticos que se levantan contra las claras declaraciones de la palabra de Dios? El mismo argumento se aplica con fuerza a la afirmación de que un cristiano es una nueva creación en Cristo Jesús y que es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Imagina que estás adorando en la congregación de Antioquía y miras al apóstol Pedro sentado en medio de la sección judía de la congregación. Durante la comida le pasan platos con comida kosher, o sea, comida judía, y se hacen comentarios escandalosos sobre la importancia de distinguir entre los alimentos puros y los impuros. Y te queda claro que en cuestión de alimentos, pues los gentiles están siendo denigrados como cristianos de segunda clase, y Pedro está ayudando a ensanchar esa grieta comiendo solo comida kosher. ¿Acusamos entonces al apóstol de nunca haber sido sellado por el Espíritu Santo? Claro que no. No podemos minimizar la gloria de cada cristiano. Más bien debemos maximizar los gloriosos privilegios y estatus del pueblo de Dios y acusarlo de vivir muy por debajo de sus privilegios. Podríamos preguntarle a Pedro, oye, ¿qué estás haciendo manteniéndote apartado de los creyentes gentiles de esta congregación? Has sido sellado con el Espíritu Santo. El Señor Jesús mora en ti. Has sido escogido, justificado, redimido, perdonado, adoptado, unido a Cristo, santificado y glorificado. Hoy tu comportamiento hacia tus hermanos en la fe no ha sido consecuente con tus creencias y tu amor por ellos en Cristo. Qué vergüenza, Pedro. Nuestro problema es que no hemos sido dominados por la gloria y los privilegios de la vida cristiana. Muy pocas veces nos sentimos sumidos en asombro y alabanza por lo que Dios ha hecho por nosotros en la redención. Justificamos nuestra conducta diciendo que Dios no nos ha bautizado o sellado con el Espíritu. Debo darme cuenta que ni por un momento en mi vida, aún en medio de todas mis tentaciones, mis caídas y mi vergüenza por mi pecado, estoy separándome de Jesucristo. Incluso en mis recaídas no dejo de ser un hombre regenerado o de estar sellado con el Espíritu. Lo maravilloso es que la maldad de un creyente no suspende ni siquiera temporalmente su estatus y privilegios. Él mismo puede intentar justificarse diciendo que nunca fue sellado por el Espíritu, sino que fue engañado. Yo diría más bien que abusa de su sellado a través de su comportamiento reprobable. Por eso debemos vivir de acuerdo a nuestros privilegios y bajo el sello del Espíritu Santo. Si dejamos que la verdad pura del Evangelio sea verdad en nuestras vidas diarias, entonces como hijos de Dios, rescatados, sellados, adoptados y perdonados, ¿quién podrá cantar mejor las alabanzas de Cristo que nosotros? Ahora, escucha esto. Eso fue para concluir lo de ayer. Hoy solamente tal vez demos parte de lo que estaremos estudiando el martes próximo, el amor del Espíritu. Santiago 4:4-7 nos dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios.
¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. ¿Cómo te vas a someter a Dios? ¿A base de reglas? No. A través del amor del Espíritu Santo, que ese es el título, recuérdalo. Santiago 4:5 es aparentemente el único versículo en la epístola que se refiere al Espíritu Santo, o sea, en la carta de Santiago. Perdón. El versículo puede ser traducido de varias maneras. Por ejemplo, la nueva versión internacional traduce ese versículo: Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. La referencia al Espíritu en este caso es no al Espíritu Santo, sino a nuestro propio Espíritu. Pero la nueva Biblia de las Américas y la Biblia de las Américas dicen: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Aquí se refiere al Espíritu Santo. Y a mi parecer esta segunda traducción es mejor. Pero veamos el contexto para entender mejor estas palabras, para salir de dudas. El amor de los creyentes de la iglesia primitiva, ¿cómo era? Algunas personas de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, se estaban enfriando en su amor por Cristo mientras mantenían un pie en el cristianismo y un pie en el mundo. Y también en las cartas, lo describe así en las cartas que se escriben. Y Santiago es extraordinariamente franco, directo al dirigirse a estos cristianos del Nuevo Testamento. 2 versículos antes les había dicho: desean, matan, riñen, pelean, se hacen la guerra, piden con malas intenciones, y ahora los llama gente adúltera en Santiago 4:4. Estos creyentes debieron haber respetado mucho a este hombre, quien era el medio hermano de Jesús, como para haber aceptado tan humildemente lo que él les predicó. Incluso como predicador, estamos bajo acusación apostólica como cualquier otra persona. O sea, no quiero que nadie me catalogue como una persona adúltera, pero si tengo que aceptar las cuestiones que Dios quiere plantear a su pueblo en este capítulo, todos debemos respetar la palabra de Santiago y responder preguntándole a nuestro Señor: ¿soy yo? Santiago continúa diciendo: no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Una humanidad pecaminosa ha organizado el mundo bajo el poder del Dios de este mundo, que es Satanás. Se ha entregado a la injusticia y es hostil a la verdad y al pueblo de Dios. La gente malvada ha estructurado el mundo en un sistema depravado que es hostil a Dios. Está dominado por los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, como dice Primera de Juan 2:16. Sus motivos son el placer, la ganancia, el poder y el ascenso. Así que la Escritura declara que el mundo es un sistema sutil creado por el hombre, el cual opera de acuerdo con leyes, metas y dioses contrarios a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. El mundo crucificó a Cristo, declaró en los idiomas de las naciones líderes su enemistad contra Dios en un letrero que colgaron en la cruz sobre la cabeza de Jesús que anunciaba: este es el rey de los judíos. El mundo fue amigo de un asesino, Barrabás, un enemigo del Hijo de Dios, quien era sin pecado, y todavía lo es. El mundo siempre escogerá a un sinvergüenza por encima de un hombre justo. Aquellos que viven en un mundo sin Dios son como niños caminando por una casa condenada. Algunas características del mundo aún nos recuerdan su gloria pasada y a veces nos emocionamos al ver las muestras esporádicas de energía creativa y su resplandor. Unos a otros nos animamos en las conferencias o en las convenciones dirigidas por políticos diciendo: va a mejorar.
la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, la escena de dos atletas corriendo hacia la meta, un discurso conmovedor o una hermosa canción pueden temporalmente levantar nuestros ánimos, pero el poderoso espíritu destructivo de nuestra época toma el mando otra vez. Algunos cristianos de la iglesia primitiva echaban vistazos al mundo a su alrededor. Un hombre llamado Demas se declaraba cristiano. Su nombre se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera en la carta de Pablo a Filemón, en el versículo 24, donde el apóstol registra a la lista de sus colaboradores: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y la segunda en Colosenses 4:14, donde Pablo escribe: los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Pero la última referencia está en segunda de Timoteo 4:10, donde Pablo anuncia con un tono estremecedor que Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. ¿Qué sucedió con este hombre que seguía a Cristo? Demas se enamoró de la casa en estado de descomposición que es este mundo y abandonó a Dios. Ahora te pregunto, ¿crees que hoy amar al mundo todavía es un peligro? Y te quiero dejar con esta serie de preguntas que analices. Te vuelvo a preguntar, ¿crees que hoy amar al mundo todavía es un peligro? ¿Conoces a personas que alguna vez adoraron contigo y profesaron lo que tú crees, pero que ahora han dejado de ir a la iglesia? ¿Qué pasó con algunos de los adolescentes que profesaron su fe? Una vez más se enamoraron de las atracciones del mundo. Encontraron caprichos, emociones y propósitos para vivir en el mundo más que en las cosas del Señor. Quizá encontraron amigos o amigas fuera de la iglesia. Ahora están fríos como el hielo en su actitud hacia Jesucristo. Viven como si Él nunca hubiera existido. Pero aquí viene lo trágico. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué camino estás tomando? ¿A dónde se dirige tu mente cuando está vacía? En los momentos de ocio, cuando dejas de escuchar los devocionales, de leer la palabra, de orar, de adorar. ¿En qué piensas? ¿Qué absorbe tus afectos? ¿Te estás enamorando del mundo más que del Señor? Recuerda que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Uy, el título está muy tremendo. El amor del Espíritu Santo, que también podría ser el amor del Espíritu Santo o nuestro amor adúltero por el mundo. Padre Santo, que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. ¿Y qué veremos el domingo? ¿Qué estudiaremos? Siguiendo con la serie acerca de la esclavitud, de ser esclavos de Cristo. El título del domingo será, escúchalo, esclavos, atados, ciegos y muertos. Uf. Y solo te dejo con una pregunta. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre ser esclavos del pecado y ser esclavos de Cristo? Piensa en eso. El domingo lo veremos. Y hoy no olviden de orar por el evento de varones en Salamanca de parte de la Alianza, que vengan la mayor cantidad de hombres y también de mujeres, porque es una palabra para los dos, para que el Señor obre en las vidas de todos aquellos que Él ya los ha señalado para ser salvos. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por las pruebas, porque las pruebas que estamos viviendo, pasando, Señor, nos están fortaleciendo en la fe, para confiar más en ti, para quitar todos los ídolos de nuestro corazón y servirte a ti exclusivamente, Señor.
Hoy te damos todo el honor y la gloria por lo que tú vas a hacer hoy por la noche, por la tarde, Señor, allá en Salamanca, con todos los varones, con toda la gente que vaya a escuchar de tu palabra. Unge tu palabra con poder, Señor, en el nombre de Jesús, y sigue salvando las almas en este Guanajuato que está sumido en la maldad, en el terror, en la muerte. Pero sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es tiempo, Señor, de urgencia y de preparación para tu venida. Despierta tu iglesia, Señor, alrededor del mundo, que podamos estar unidos con el poder de tu Espíritu Santo. Por eso la importancia de estudiar acerca de este tema tan importante, al cual tú le dedicaste 3 capítulos, pero se podrían mencionar 4, Señor, para prevenirnos y decirnos, hablarnos acerca del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada. Señor, ayúdanos a entender que separados de ti nada podemos hacer. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de justicia, pecado y juicio a las vidas, primeramente de nosotros, para ser portadores de tu gloria. Te damos todo el honor, Señor, a ti, que este domingo te glorifiquemos alrededor del mundo, donde quiera que haya gente, un remanente, que te adoremos como tú lo mereces. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.